Quien inicia bien una obra ya la tiene medio terminada. Séneca. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los acompañamos Jorge Garibaldi Arriaga y su servidor Antonio de Jesús Vidal Juárez. A nombre del comité organizador de este congreso, a quienes nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimiento, explorar nuevas ideas y experiencias. En esta conferencia, situaciones y consideraciones en la administración de proyectos en el sector público, el especialista Es Project Manager Senior Juan Manuel Amero Coutinho, quien cuenta con una amplia y vasta experiencia profesional en planeación estratégica, arquitectura empresarial, oficina de administración de proyectos, consultoría, integración de soluciones, outsourcing, desarrollo e implementación de sistemas, procesos, así como en venta de equipos, soluciones y servicios profesionales, incluyendo proyectos de gran envergadura y complejidad en tecnología de información, dentro de diferentes sectores de negocios como financiero, retail, empresas de servicios, construcción y gubernamental. Le cedo la palabra al especialista Juan Amero Coutinho. Bueno, un saludo a todos. Primero quiero agradecer a la Facultad de Estudios Superiores Aragón la oportunidad que se me brinda para participar en el tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales y poder aportar algo de mi conocimiento y experiencia a la audiencia. Iniciemos. El tema que vamos a ver en esta ponencia es el desafío y riesgos de la administración de proyectos en el sector público. El objetivo es exponer las causas o las condiciones que pueden generar problemáticas, dificultades y restricciones en la implementación de proyectos por parte de los proveedores en la administración pública, así como sugerencias para abordar estos y tratar de cumplir con las restricciones de la administración de proyectos, que es el tiempo, el costo y el alcance. Primeramente tenemos las iniciativas gubernamentales, las cuales comienzan con una identificación ya sea de una necesidad o un servicio que se quiere brindar a la comunidad o al país. Se procede con esa identificación, ya que tiene identificado. La administración pública comienza lo que es el desarrollo, a plantear digamos, la idea, desarrollarla, para proceder después a una licitación o una invitación a los proveedores a participar y que ya una vez adjudicada se procede a la implementación de la misma, de ese proyecto, para que finalmente se pueda obtener una solución. Primeramente vamos a ver lo que es el decreto del fin, que creo que es una parte muy importante para cualquier proyecto de administración pública. Al mencionar el decreto me refiero principalmente a que la fecha de término del proyecto puede basarse en ya sea la fecha comprometida por las altas autoridades, pueden ser dadas por conmemoraciones, por compromisos, por promesas, etcétera, ¿no? O porque ahí viene un fin de periodo de gestión y la administración pública quiere terminar en su gestión ese proyecto, entregarlo totalmente, ¿no? También pueden ser incluso caprichos u ocurrencias, ¿no? Entonces, esta parte del decreto del fin es una parte muy importante, ya que aquí se está poniendo una limitante a la fecha de entrega. Muchas veces no se toma en cuenta el tiempo que se lleva el proveedor en desarrollar el proyecto, sino ellos decretan la fecha y esa fecha es la que se tiene que cumplir. Tenemos varias formas de efectuar una contratación. Esta puede ser ya sea mediante una licitación pública. Una licitación pública es una invitación que se abre, puede ser nacional nada más, cerrarla a una licitación nacional con proveedores nacionales, o se puede lanzar incluso a nivel internacional, en el cual pueden participar proveedores extranjeros. También otra forma es la invitación a cuando menos 3 personas.
Aquí la administración pública selecciona a 3 personas morales, hablamos, a las cuales se les va a invitar para que participen en dicha invitación. O también tenemos el procedimiento de adjudicación directa. La adjudicación directa podemos decir que es la menos transparente, ya que se le adjudica directamente a un proveedor sin poderlo poner a competir con otros o buscar un mejor precio o una mejor solución. De acuerdo al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las adquisiciones, arrendamientos y servicios se deben de adjudicar por regla general a través de licitaciones públicas mediante una convocatoria pública, que como comentaba puede ser nacional o internacional. A su vez, también el artículo 41 de la misma ley establece las excepciones en que las dependencias y entidades de la administración pública pueden contratar sin sujetarse a licitaciones públicas, y esta es a través de invitación a cuando menos 3 personas o adjudicación directa. Esto normalmente se debe, este tipo de excepciones se manejan cuando la contratación puede alterar el orden social o se ponga en riesgo la seguridad nacional, o también casos donde el participante posee la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes y derechos de autor. Vamos a poner, por ejemplo, digamos, si yo tengo una base de datos de un proveedor que es el dueño de esa base de datos y necesito ampliar mi número de usuarios a la base de datos, pues aquí realmente al único que le puedo comprar es a ese mismo proveedor, porque nadie más me va a vender dichas licencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un caso de que puede usarse para una adjudicación. Si vemos el proceso, digamos, ya para la licitación, primero, bueno, viene una autorización para lanzarse la licitación y se entra una fase de prelicitación, luego posteriormente a la licitación y después a la podlicitación para finalizar este proceso de contratación mediante la contratación o el establecimiento del contrato con el proveedor. En la prelicitación, bueno, primero va a haber una evaluación de necesidades de la administración pública o de la sociedad, pasa un proceso de planeación, pasa un proceso donde se programa la necesidad, se hace una presupuestación, o sea, se obtienen los fondos para poder establecer dicho proyecto, y ya pasadas esas fases se pasa al procedimiento de contratación, que estas ya, como decía hace rato, puede ser licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa. Como decía también, las adjudicaciones directas, el gobierno asigna un contrato sin la necesidad de que haya concurso de por medio. Concurso me refiero al procedimiento de contratación. Si vemos el flujo en general de cómo se lleva a cabo, tenemos que tanto la licitación pública, primero se hace una publicación de la convocatoria, que en el caso de la invitación restringida hay una selección de invitados de los al menos de los 3 participantes que deben participar. En adjudicaciones directas, ahí no tenemos ningún proceso. Y una vez que está publicada la convocatoria o se seleccionó a los invitados y se les invitó, se procede a hacer la junta de aclaraciones. En dicha junta de aclaraciones lo que se trata de hacer es, si hay dudas por parte de los proveedores, la entidad gubernamental tiene que hacer la aclaración a esas dudas, ¿no? Posteriormente, ya que se llevan a cabo las juntas de aclaración, se hace la publicación de cambios en caso de que hayan existido. En las aclaraciones muchas veces se presentan problemas que se puede decir, oye, esto no se puede cumplir por tal situación. Si la entidad pública la acepta, entonces hace cambios y hace esta publicación de cambios. Posterior a esto, los proveedores deben de trabajar en el desarrollo de sus propuestas, tanto técnicas como económicas, para que sean entregadas en la licitación. Se ponen las fechas de entrega de las propuestas, tienen un máximo, se cierra esa fecha, no se puede entregar posteriormente. La administración pública procede a la recepción de propuestas por parte de los proveedores. Y una vez que recibió todas las propuestas, las propuestas normalmente se entregan en sobres cerrados, incluso pueden ser hasta lacrados, para asegurar que no sean abiertos previo a la apertura de propuestas. Ya en el acto de la apertura de propuestas, lo que se hace es abrir propuesta por propuesta de cada proveedor para ver que sea lo mismo que entregó, no haya dudas, no haya pensamientos de que hubo cambios o algo. Y ya una vez que se abrieron las propuestas,
la entidad federativa pasa a hacer su evaluación técnica y económica de dichas propuestas. Ya una vez que evaluó técnicamente y económicamente las propuestas, la evaluación técnica muchas veces se basan en puntos, dan puntos de acuerdo al cumplimiento de ciertas cosas, bueno, el alcance tiene que ser cubierto completamente, si no queda descartada esa propuesta, pero luego muchas veces, de acuerdo a, digamos, a las mismas solicitudes, hay varias formas de entregar los resultados, ¿no? Entonces, en dichas propuestas, en la evaluación técnica se le dan puntuajes para establecer cuál es la que cumple mejor los puntos, ¿no? No en todos los casos. A veces nada más se ve que cumplan las propuestas y esas propuestas que se aceptaron se procede a la evaluación económica. Las que son desechadas, ya la evaluación económica ya no se efectúa. La evaluación económica, por ley se debe tomar la más baja, la que presenta el precio más bajo, que cumpla todos los requerimientos, obviamente. En el caso en el que se utilizaron puntuajes, se debe tomar el punto, a veces ponen una fórmula que es la multiplicación de puntos por la disminución del valor económico o alguna fórmula que se establece desde un inicio para poder determinar quién es el proveedor que se le va a asignar. Y una vez que ellos ya hicieron dicha evaluación técnica y económica, van a proceder a la elaboración del dictamen del fallo, ¿no? Entonces, la entidad pública hace la elaboración del dictamen de fallo en la que establece por qué se le está asignando a dicho proveedor y una vez que hacen esa elaboración de dictamen de fallo, proceden a la notificación tanto del proveedor ganador como de los proveedores que fueron descartados. Una vez que ya se notificó el fallo, aquí es importante, bueno, se pasa al proceso de formalización del contrato. Durante este tiempo puede haber una posibilidad de que haya inconformidad de proveedores que a lo mejor les desecharon su propuesta por alguna razón. En la notificación del fallo debe venir el por qué se rechazó. El proveedor puede inconformarse no estando de acuerdo con la decisión de la autoridad, ¿no? Entonces aquí puede haber una posibilidad de inconformidad de proveedores que a veces retrasa también la formalización del contrato. Una vez que ya se le formalizó un contrato al proveedor ganador, se procede a la ejecución del proyecto, o sea, ya se inicia, ¿no? En ese momento termina, digamos, toda la participación de la ley de adquisiciones. Ahí ya no se toma la ley de adquisiciones, se formaliza y se procede a la ejecución del proyecto. Ya una vez que está formalizado el contrato, la autoridad va a supervisar y va a gestionar su cumplimiento. Y como comentaba, ya no se regula por la ley de adquisiciones la ejecución. Durante la ejecución del proyecto va a haber una posibilidad de auditorías y escrutinio público, aparte de la supervisión y gestión del cumplimiento. Aquí, bueno, una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta es de que se identifica esa necesidad, en lo que se hace el planteamiento, se desarrolla por parte de la autoridad gubernamental. Ese planteamiento, digamos, si en un principio estiman un tiempo para ese planteamiento y otro tiempo para el desarrollo del proyecto para poder generar la solución o la implementación de la solución, ese planteamiento luego se ve obstaculizado mucho a veces hay, digamos, diferencias entre autoridades. Ajá. Por ejemplo, ahí podemos tomar el ejemplo de la cédula de identificación, que en México todavía aún no tenemos una cédula de identificación ciudadana. Como saben todos, la que usamos o que tiene mayor validez es la credencial del INE, ¿no? Que es la que tiene la base, digamos, más confiable. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en este caso de la identificación, ha habido muchos proyectos que se han querido lanzar que ninguno ha culminado bien, porque a veces se dice, no, lo que pasa es que ¿quién va a llevar el proyecto? Entonces hay una entidad que dice, oye, yo soy el IMSS, ¿no? Por ejemplo, tomemos el IMSS. Y yo tengo la base más grande de derechohabientes o de ciudadanos mexicanos, ¿no? Pero realmente es una actividad que le corresponde a la RENAPO, ¿no? Que es parte de la Secretaría de Gobernación, que es la que tiene que llevar toda la regulación de la población. Entonces ahí comienzan, digamos, jalones y eso, y también puede ser en soluciones técnicas, ¿no? Porque a veces también se dice, bueno, vamos a querer llevar un registro, digamos, facial o de huellas o de alguna cosa que se quiera tomar esa información de los ciudadanos
y luego hay estándares que alguna autoridad dice, no, es que hay que seguir un estándar X para la identificación de huellas dactilares, ¿no? Y otra dice, no, es que es mejor esta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a veces lleva a que la autoridad se empieza a atrasar en el tiempo, ¿no? Otro tema también es la autorización del presupuesto. A veces no se tienen los fondos o se tenían los fondos, pero de repente hubo digamos, una situación en la que el gobierno tuvo que desviar fondos y cambiarlos de un lado hacia otro, ¿no? Entonces, esa desviación de recursos puede ser que la autorización del presupuesto también se retrase, porque una vez que se autoriza el presupuesto, ese presupuesto debe estar disponible para el pago del desarrollo del proyecto. También dentro del desarrollo de los procedimientos puede haber muchos retrasos en el desarrollo de las bases o, como comentaba, también situaciones políticas en cuanto a quién debe de llevarlo o qué estándar se va a utilizar, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, normalmente ese planteamiento se lleva mucho más tiempo del que se había planteado en un inicio. ¿Pero qué provoca? Que el proyecto que tenía un tiempo estipulado se va a reducir, ¿ah? Y se reduce drásticamente. ¿Por qué? Por lo que decíamos del decreto del fin, ¿no? A ver, el presidente o la autoridad alta, la alta autoridad, dijo, para tal fecha tiene que estar, ¿no? Aquí podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, el desarrollo del sistema de ahorro para el retiro. El sistema de ahorro para el retiro fue el como comenzaron las AFORES. Ajá. Fue cuando se lanzó este sistema de ahorro de los trabajadores para poder establecer su pensión cuando se retiran, ¿no? Aquí, por ejemplo, el planteamiento, la autoridad se llevó muchísimo tiempo y cuando ya se lanzó la licitación y eso, se dijo, ¿saben qué? Tenemos que terminar para tal fecha. En este caso fue el 1 de mayo del siguiente año. Entonces se tenían 6 meses para desarrollar el proyecto, un proyecto muy complejo, de muy alta complejidad y también que había que desarrollar muchas cosas, o sea, no era un proyecto que se podía desarrollar rápidamente con el uso de la tecnología. Pero el 1 de mayo, ¿pero por qué el 1 de mayo? Ah, porque el 1 de mayo es el Día del Trabajo. Entonces el presidente lo iba a anunciar ese día que a partir de ese momento se comenzaba ya lo del sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Ahí me acuerdo yo, bueno, en ese tiempo yo trabajaba en un banco, vinieron proveedores al banco para decir porque ahí era una obligación para la banca hacer este proyecto, ¿no? No tanto que se licitó el desarrollo del proyecto, sino más bien la banca tenía que cumplir con este sistema, ¿no? Entonces el banco convocó a proveedores, entre ellos yo recuerdo que hubo un proveedor americano que llegó, se le comentó, estaban muy interesados, tenían experiencia en el desarrollo de este tipo de sistemas, habían participado en el desarrollo en Chile, que fue un país que comenzó antes que México y México tomó mucho ese modelo. Y cuando se les dijo, bueno, tiene que estar el 1 de mayo, el profesor dijo, oye, ¿por qué no platican con las autoridades? El tiempo que están dando es muy corto. Al menos se requiere un año para poder implementar esta solución, ¿no? Entonces le dijo, no, no hay forma. Dice, es que ¿por qué no tratan de hablar? Ya se trató. Y no, no, el gobierno dice que el 1 de mayo lo anuncia, día del trabajo, y ese día lo va a anunciar el presidente. Estén o no estén los bancos listos, ¿no? Entonces ahí el proveedor era americano, el proveedor americano nos dijo, ¿saben qué? De plano, yo no puedo participar, yo no puedo apoyarlos porque yo no puedo comprometer a esa fecha, ¿no? Luego, bueno, hubo otros proveedores nacionales y eso, había quienes sí se avientan, ajá, pensando en que pues, se van a retrasar y después lo van a solucionar de alguna forma. El caso es de que, por ejemplo, en este caso el proyecto, el 1 de mayo lo anunció el presidente, no estábamos con los sistemas totalmente listos, fue un desarrollo propio del banco y digamos, se hicieron primero las fases para poder recibir la información. Las empresas entregaban a la banca la relación de empleados con su aportación que se estaba dando. Entonces, el banco tenía que proceder a individualizar las cuentas. Ajá. O sea, de todo ese dinero que depositaba la empresa, tenía que, digamos, repartirlo entre todos sus empleados, como proporcionalmente por sueldos y por varias reglas, ¿no? Aquí, digamos, en este banco que yo estaba,
se empezó a recibir la información, hubo mucho problema, las sucursales estaban saturadas, las áreas que atendían todo esto, pero totalmente saturadas. Uno podía ver en la noche que seguían trabajando y eso, porque entregaban, desde que la información la entregaban mal la empresa, venía en los formatos erróneos, o incluso había medias muy viejas, ¿no? Había, digamos, empresas que tenían sistemas muy antiguos y usaban discos de, no sé, de 8 pulgadas, ¿no? Que ya nadie los conocía, ¿no? Pero esa empresa todavía seguía trabajando con eso, ¿no? Entonces, en eso lo entregó y tú no se lo podías rechazar, ¿no? Él estaba entregando la información. O también la podía entregar incluso en papel, ¿no? Entonces tenía que haber una captura. Entonces eso provocó, digamos, yo calculo que unos de entre 3 y 6 meses nos provocó un caos, ¿no? Porque la información entraba, la gente se quedaba, había que normalizar la información, pero se trabajó muy fuertemente en eso. Otros bancos, hubo un banco que competencia de también un banco grande, que optó por decir, ¿saben qué? Reciban la información y ahora sí que aviéntenla para atrás, ¿no? Y la van guardando y después la procesamos, ¿no? Incluso hubo anuncios muy fuertes por parte de esta banca porque como estaban abiertas las sucursales de nosotros, decían mucho ruido y pocas nueces y empezaron a soltar así mensajes como diciendo que ellos no tenían ningún problema, ¿no? Pasados los 6 meses y que se empezó ya a individualizar para empezar todo el proceso de intereses, de todo el procedimiento del manejo de este dinero, ellos entraron en un problema muy fuerte, ¿no? Pero muy, muy fuerte, ¿no? Que eso lo retrasó contra nosotros más de un año, ¿no? Entonces, digamos, cada banco tomó sus soluciones, implementó de formas diferentes, pero sí fue un problema. ¿Y todo por qué? Porque la autoridad se llevó mucho tiempo para plantear la necesidad o plantear el requerimiento, digamos, y acortó mucho el tiempo del proyecto para los bancos, ¿no? Entonces, digamos, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, es algo, no sé si, espero que haya quedado claro. ¿Qué situaciones y consideraciones debemos de llevar de acuerdo en las licitaciones? En la prelicitación puede haber situaciones, por ejemplo, en la que hay una intervención o apoyo de un proveedor. Muchas veces la autoridad se apoya de un proveedor para desarrollar las bases técnicas. En vez de desarrollarlo ellos, tienen, digamos, confianza con un proveedor o ya conocen un proveedor, le dicen, oye, ayúdame a desarrollar las bases. Obviamente los proveedores, claro que lo hacen, ¿no? Porque eso les da llamémosle una ventaja, ¿no? Conocen desde antes el proyecto, pueden trabajarlo mejor y eso, ¿no? Pero ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una consideración, considerar la participación en dicha licitación. ¿Por qué puede ser esta consideración? Porque muchas veces ya la autoridad ya dijo, quiero que me lo desarrolle tal proveedor, ¿no? Y van a hacer todo el proceso para simular que se hizo de forma correcta y eso, cuando ya están apalabrados con un proveedor en específico, ¿no? Entonces hay que analizar bien y tratar de identificar ese tipo de problemáticas para considerar la participación en dicha licitación y si no, no gastarse, ¿no? Participando en algo que de antemano se sabe que se va a perder, ¿no? También otra situación puede ser que no haya acuerdos con personas afectadas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pensemos en la construcción de una carretera, ¿no? Se le da un proveedor y el proveedor comienza, lleva su plan de trabajo, empieza a trabajar, todo, pero de repente resulta que la carretera va a atravesar una comunidad y esa comunidad del gobierno no tenía un acuerdo con estas personas que va a afectar o de esta comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad puede rechazar la carretera, decir, no, nosotros no queremos que pase por aquí, ¿no? Entonces, eso va a provocar, en el mejor de los casos, un retraso, ¿no? Pero puede ser que también puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a darle la vuelta a la comunidad y vamos a pasar por esta otra, ¿no? Entonces, este tipo de falta de acuerdos del gobierno con las personas afectadas, lo que se tiene que hacer es identificarlos como riesgos y hay que costearlos o eliminarlos. Costearlos, ¿por qué? Porque a lo mejor si se retrasa el proyecto, ese retraso uno no puede agarrar y sacar a la gente porque pierde uno ya, digamos, la expertise que agarró la gente o los conocimientos, o es gente que se va a soltar al mercado y después va a haber que volver a formar equipos de trabajo, ¿no? Y eso obviamente lleva costos o mantenerlos también considera un costo
porque no están siendo productivos, pero hay que estarles pagando, ¿no? Estos, digamos, son dos concesiones que son importantes a tomar en una prelicitación. Luego, durante la publicación de bases y la junta de aclaraciones, normalmente las bases tienen una existencia de gran número de requerimientos. Pueden ser requerimientos tanto técnicos, decir, debe de cumplir con tales normas o debe de tener tales capacidades de volúmenes, ¿no? O pueden ser también situaciones sencillas porque se piden cartas que tiene que entregar el proveedor, por ejemplo, de no estar en una situación de algún problema en algún proyecto anterior con el gobierno, que tenga alguna demanda, pues ese tipo. Entonces tienen que entregar cartas y eso, ¿no? Y a veces es increíble, pero a veces la falta de esa carta descalifican a un proveedor, ¿no? Cuando era algo que a lo mejor lo tenía que hacer una secretaria, era muy sencillo de hacerlo más. No era más que redactar una carta, pasar la firma y anexarla en la propuesta, ¿no? Pero si no se anexó, eso provoca que queden descalificados, ¿no? Por falta de cumplimiento, ¿no? O sea, aquí lo que se debe considerar es elaborar una matriz de requerimientos muy detallada, tanto, como les decía, matrices técnicas, matrices de requerimientos documentales, eh, no sé, de todos los requerimientos que pueda haber dentro de las bases de datos. Esto con el fin de que al final, antes de entregar la propuesta, ajá, se pueda hacer una revisión de la propuesta contra esta matriz de requerimientos y ver que se está cumpliendo con todo, ¿no? Es un check que es muy importante hacerlo, ¿no? Para no quedar en falta y ser descalificados, como comentaba, ¿no? Otra situación que puede existir es que hay especificaciones que no son claras en las bases de datos, ¿no? Que incluso a veces en las juntas de declaraciones dicen, oye, es que aquí no dice si van a ser 100 usuarios o 500 usuarios los que van a usar el sistema, ¿no? Y a veces la autoridad sí dice, no, mira, van a ser 250, eso queda registrado en esa junta de aclaraciones, que pasa a ser parte de la propuesta, bueno, parte del contrato, ajá. Lo que ahí se determine va a ser parte de los requerimientos que va a haber en el proyecto, pero a veces la autoridad dice, no, apéguense o es de acuerdo a bases, ¿no? Apéguense a las bases. Oye, pero es que no lo dice, apéguense a las bases, ¿no? Y de ahí no lo saca uno, ¿no? Entonces ahí lo más importante es tener cláusulas de protección o limitación, ¿no? Por ejemplo, este caso lo vivimos en un proveedor de servicios, el desarrollo de un sistema para la automatización con Secofi, para la automatización de los registros de la propiedad y de comercio, ¿no? Los registros se manejan registro público de la propiedad y registro público de comercio, ¿no? En el caso de propiedad son los bienes raíces, las casas, departamentos, las propiedades de cualquier ciudadano. Y en la de comercio, ahí se manejan lo que son las altas de empresa, todo lo que corresponde a las personas morales, ¿no? Entonces, COFI, al momento de regular, ellos podían, digamos que imponer un sistema para ser usado en todos los estados de la República. Aquí, por ejemplo, se consideraba el desarrollo de un sistema, pero parte de los requerimientos era que se tenía que probar en tres entidades federativas, hacer una prueba cada una con 100,000 registros o un número así, para probar que el sistema funcionara correctamente y todo, ¿no? Ahí nosotros habíamos participado previamente en la automación de un registro público de la propiedad, que es similar, digamos, ¿no? Y en el desarrollo de ese proyecto detectamos, bueno, más bien nos saltó un problema. El problema es que nosotros habíamos calculado capturistas de información para capturar lo que eran los índices de digamos, de los registros del registro público, valga la redundancia, pero aquí lo que sucedió es que los capturistas, o sea, unas escrituras de una casa no son un documento que venga, digamos, que diga propietario o propietario anterior, propietario nuevo, ubicación y esto y lo otro, sino viene narrado, ¿no? A veces yo incluso decía, bueno, de repente dice aquí que desde que se creó la Tierra y se separó, se hicieron los continentes, luego los países, luego se separó, se vendió, se formaron comunidades, ta, 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 porque todo eso lo escriben en la escritura, ¿no?
Y después ya dice ahí que, bueno, que la casa se está vendiendo y cosas de ese tipo. Pero ¿qué problema hay ahí? Que muchas veces son términos jurídicos, ajá, que nada más lo conocen los abogados y abogados especializados en registros públicos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, algo que nos votó es que, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Dice, tal casa la vende fulanito y se la vende a sutanito, pero la casa queda en usufructo de tal persona, ¿no? A Chihuahua, usufructo, ¿qué es usufructo, no? Bueno, aquí ya va aprendiendo uno este tipo de cosas. Usufructo es cuando no es el dueño, ajá, pero mientras esté en vida va a ser el gozo y los beneficios de esa propiedad, ¿no? Pero entonces, ¿quién queda como dueño? Entonces ahí salían dudas, ¿no? Todos los capturistas decían, oye, ¿quién es el dueño? ¿Qué nombre capturo, no? ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, en ese entonces lo que se resolvió fue, porque incluso también conseguir abogados, estábamos en un estado en Colima, para ser más precisos, no había tal cantidad de abogados de los que se requerían para trabajar un X tiempo para poder elaborar o indicar cuáles eran los índices para las escrituras, ¿no? Finalmente se resolvió contratando a la misma gente del registro público en las tardes para que ellos hicieran esa identificación, podérselo pasar a los capturistas y ahora sí los capturistas hacer su trabajo rápidamente, ¿no? Con base a esa experiencia que tuvimos, fuimos muy cautelosos de poner una cláusula donde decíamos que era responsable del gobierno entregarnos la información analizada para su captura. Eso nos quitó muchísimos problemas, ¿no? El gobierno no vio bien esa cláusula, la aceptó y después incluso nos dijeron, oye, es que aquí ahora sí que me ganaste, ¿no? Porque ya me metiste aquí en un problema y ellos tuvieron que resolverlo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una cláusula que se protege, o pueden ser cláusulas de limitaciones que se dice, ok, si no me dices cuántos usuarios, bueno, máximo van a ser tantos usuarios, ¿no? Entonces, son cláusulas que se pueden poner de limitación. Pero muy importante, siempre hay que ver que no haga que eso incumpla las bases de licitación, ¿no? Durante la formalización del contrato también tenemos algunas situaciones y consideraciones. Por ejemplo, en los contratos de gobierno se habla mucho de la satisfacción del cliente, ¿no? Que esa satisfacción del cliente pues, es algo muy, yo diría, muy efímero, que puede ser algo o muy cerrado o que está totalmente abierto, ¿no? Entonces, yo te voy a entregar un sistema a tu satisfacción, pero ¿cuál es tu satisfacción? Acuérdense que hay que cumplir tanto los requerimientos y también las expectativas de los clientes, ¿no? Pero cuando está una cláusula así, la expectativa la pueden ir variando, la pueden ir cambiando, la pueden ir creciendo, ¿no? Aquí, bueno, ¿cómo consideramos para protegernos de esto? Bueno, debemos de poner criterios de aceptación cerrados. Obviamente, como decía anteriormente, tenemos que ver que no haga que incumplamos las bases, ajá, pero sí poner criterios de aceptación, ¿no? Decir, ok, el sistema se aceptará una vez que se haga esta prueba y los resultados sean así, 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 ¿no? Entonces, esos criterios de aceptación son muy importantes, ¿no? Ponerlos, ¿no? Otra situación también puede ser alcances abiertos, ¿no? Esos alcances puede ser que la fecha puede ser una fecha abierta, en que la licitación decía, bueno, va a tener que estar en 6 meses, pero de repente ellos pueden retrasar la fecha, ¿no? Ese retraso de fecha para entrega, ajá, aunque uno haya terminado, pero ellos siguen pidiendo cambios o pidiendo ajustes, puede hacer, bueno, no puede, ¿no? Sino realmente va a generar unos costos, ¿no? Porque nosotros tenemos que seguir trabajando ahí, tener gente asignada, y esa gente, pues obviamente, como también comentaba hace rato, cuesta, ¿no? Entonces hay que mantener el pago de ellos, ¿no? Y bueno, también la posibilidad de cambio de fechas, ¿no? Entonces también ahí hay que poner que las cláusulas de protección, que también sirve para los alcances, ajá, cláusulas de protección siempre utilizando controles de cambio, ¿no? O sea, poner una cláusula de protección diciendo que ante cualquier cambio se aplicará un control de cambio. Como sabemos, un control de cambio, aparte de describir el cambio que se está pidiendo, se pone el impacto. Y ese impacto se puede costear y decir, ok, lo cambiamos, pero va a costarte tanto más, ¿no? Entonces, con base a eso, uno puede protegerse. Los controles de cambio se vuelven una herramienta imprescindible en cualquier proyecto de la actuación pública, ¿no? Bueno, en cualquier proyecto y más en la actuación pública. Durante la ejecución del proyecto, a veces también hay situaciones como, por ejemplo, cambian los alcances, puede haber cambio en fechas de entregables, que las pidan antes o las pidan después,
o retrasos ocasionados por la entidad gubernamental, como comentaba ya, pues, sea porque no negociaron algo ellos antes con comunidades o con ciertas entidades, que hace que eso se retrase el proyecto, la implantación del proyecto, causándonos este impacto a los proveedores en cuanto a costos. Entonces aquí la consideración para todo esto, como comentaba también anteriormente, es controles de cambio, utilización de controles de cambio que se hayan puesto en la cláusula del contrato que se van a usar y aplicar los controles de cambio y no comenzar ningún cambio que no se tenga previamente ya su autorización. Porque si no se tiene control de cambio, luego muchas veces dice, oye, es que me pediste que cambiara esto, ¿no? Y ya lo hice, ¿no? Oye, pero yo no me acuerdo de habértelo pedido, ¿no? Entonces va de palabra contra palabra por no estar documentadas las cosas, ¿no? Entonces el control de cambio nos lo va a documentar, nos lo van a firmar y va a quedar firmado y establecido formalmente, ¿no? O también puede ser que se den, que estos retrasos o algo así, nos lleven a convenios modificatorios del contrato, ¿no? En el que se pueden modificar los costos o cosas de ese tipo. Modificar los costos en el gobierno es muy difícil. ¿Por qué? Porque como ellos tienen un presupuesto máximo, no pueden pedir más recursos. A veces en las licitaciones se maneja que puede haber ampliaciones o ciertas problemáticas que hay en los proyectos. Entonces, la autoridad contempla un 20% máximo que puede aumentarse un presupuesto, siempre y cuando el gobierno tenga ese dinero disponible, ¿no? Bueno, ya concluyendo esta plática, pues debemos centrar la consideración en los siguientes puntos, ¿no? Hay que tener un alto grado de análisis de los requerimientos y la participación en una licitación. Hay que tener una gestión de riesgos muy, llamémosle, muy alta, muy establecida, para poder identificarlos y así como administrarlos, mejorarlos, ya sea eliminarlos, ya sea trasladarlos o lo que sea, ¿no? Y obviamente tener una alta disciplina en la utilización de la metodología de actuación de proyectos. Algo muy importante aquí, ya que todo este tipo de situaciones que se dan, si no se conduce uno con ética, puede llevar a corrupción, ¿no? Entonces, el conducirnos con ética va a permitir que eliminemos la corrupción. Muchas veces se dicen, oye, pues te acepto el pagarte más, pero ¿sabes qué? Me tienes que dar una parte o esto y el otro, ¿no? Y el proveedor también, el proveedor tiene que cuidar sus intereses, ¿no? Entonces también a veces el proveedor tiene que acceder a esas, llamémosle acciones, incorrectas por parte de las autoridades para poder proteger el negocio, ¿no? Entonces aquí algo muy importante es que siempre debemos conducirnos con ética, documentar las cosas, establecer bien los contratos, establecer bien todo para que no tengamos o no propiciemos que se preste todo esto a corrupción. Bueno, pues les doy las gracias por su atención. Espero que esto les haya compartido, pues, algunos conocimientos, experiencias en las que estuve involucrado y que pueda ayudarles mucho en el desarrollo si es que tienen la oportunidad de trabajar en gobierno, en proyectos con gobierno. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por tu ponencia, especialista. Tenemos algunas preguntas en el chat. Espero que nos responder. La primera es, ¿cuáles son los principales desafíos y riesgos que enfrentan los proyectos del sector público en comparación con los proyectos del sector privado? Bueno, yo diría que el principal problema, iniciativa privada tiene una mejor planeación de proyectos que el gobierno, ¿no? O sea, le dedican más tiempo, son más estrictos en todos los temas de planeación, en los temas pues igual también de presupuestación y todo, ¿no? El gobierno muchas veces las prisas les gana y por esas razones a veces pues se caen en ciertas problemáticas que causan problemas en el desarrollo de los proyectos. Gracias, maestro Amero. A continuación nos preguntan, ¿cómo se evalúan y gestionan los riesgos asociados con la adquisición de tecnología en proyectos gubernamentales? Bueno, primeramente, la gestión de los riesgos, bueno, como cualquier proceso de riesgos, primero hay que identificarlos, ¿no?
Aquí yo creo que es una parte muy importante, como comentaba durante la presentación. Hay que identificarlos desde las bases de requerimientos. Ajá. Esas necesidades, aquí hablamos de sistemas, serían las necesidades técnicas, ¿no? Pero sí que quede claro cuanto a volúmenes o capacidades del sistema, funciones del sistema, todo eso debe quedar bien claro qué es lo que se espera como alcance para poder desarrollarlo correctamente. Gracias, maestro Amero. También nos preguntan, ¿qué ha sido el mayor reto para mantener su ética ante las presiones de los clientes de gobierno? Bueno, yo creo que en los principales problemas que me he enfrentado en cuanto a ética con mis proyectos gubernamentales, podemos decir que el, el cambio de alcances o de este tipo de cosas que se recibe mucha presión por el gobierno, porque si uno no accede, ellos van a tratar de, digamos, de retrasar las cosas, ¿no? No aceptan a veces controles de cambio y eso. Y a veces también vienen las solicitudes de dinero, de algo a cambio, ¿no? Decir, oye, pues mira, ¿sabes qué? Yo me quiero ir de viaje a Europa y este, el otro con mi familia, y empiezan a aventar las indirectas y todo, buscando que el proveedor lo pague, ¿no? Entonces, y lo presionan a uno con ya sea cambios que no quieren autorizar o con cambios de fechas o aceptar ciertas cosas, ¿no? Aceptar ciertos entregables, ¿no? Ese, digamos que yo creo que es uno de los principales problemas que hay, ¿no? De igual manera, tenemos Ah, otra pregunta. ¿Cómo se gestionan los riesgos ambientales y de sostenibilidad en proyectos de infraestructura pública? bueno, aspectos ambientales y de sostenibilidad, primeramente, a veces vienen integrados, digamos, dentro de las mismas bases, cumplimiento de ciertos requerimientos ambientales, ¿no? También a veces incluso piden el tener certificaciones, ajá, como empresas socialmente responsables, que eso para garantizar que la empresa trabaja bajo, digamos, con impactos mínimos o sin impactos, tanto ambientales como de otro tipo, ¿no? Y también aquí viene mucho tanto el criterio de la empresa, ¿no? Que sus soluciones deben de ser, digamos, acordes, tratar de afectar lo menos el ambiente o las comunidades o las cosas sociales para el bien del proyecto y que siempre debe haber un bien hacia las comunidades, ¿no? Siempre hay que buscar ese bienestar para las comunidades. Yo creo que la tecnología no está peleada ni con el medio ambiente ni con las comunidades, ¿no? Considero que se puede trabajar. A veces el problema es de que también eso a veces implica mayores costos, ¿no? A veces es más barato utilizar cosas que no son ambientalmente, digamos, muy correctas, pero bajan los costos, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la ética de la empresa. Damos las gracias al maestro Juan Amero y les damos las gracias por su valiosa asistentes también, a los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular.